Mi plática es una especie como de recorrido que vamos a hacer a través del tiempo de lo que ha sido, en donde hemos desarrollado principalmente nuestro trabajo de investigación. Este, y bueno, vamos a irnos saltando las diapositivas, algunas traigo muchas, ¿verdad? Algunas un poco rápidas, dependiendo de cómo vayamos con el tiempo. Entonces vamos a empezar. Bueno, aquí tengo una diapositiva que muestra algunos de mis estudiantes que han trabajado, ¿verdad? Dentro de esta línea de investigación que es cómputo afectivo. En primer lugar, pues el primero que empezó a trabajar fue Raúl Tamayo, ¿verdad? Que hizo su maestría y empezó a trabajar con detección de rostros. Después José Olivares y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a Sandra Ramírez que creó un dataset, ¿verdad? Un corpus para análisis de sentimientos, ¿verdad? Algunos alumnos son de maestría y otros de doctorado. Y luego aquí presento una lista del grupo de investigación que tenemos ahorita en este momento, ¿verdad? Está la doctora Lucía Barrón, ¿verdad? Que siempre ha trabajado conmigo en esta área. El doctor Hugo Yair, que está en el INAOE, que está trabajando con nosotros actualmente en reconocimiento automático de personalidad. Y dos estudiantes, ¿verdad? Que son Héctor y Víctor. Nuestra agenda son 4 temas principales. Reconocimiento automático de estilos de aprendizaje, que aunque no es cómputo afectivo, ¿verdad? Creo que son los antecedentes, ¿verdad? Que empezamos nosotros a trabajar y después nos fuimos sobre las emociones, sobre los sentimientos y sobre la personalidad, que es lo último que estamos trabajando. ¿En dónde aplicamos todo esto que nosotros desarrollamos? La plática es computación afectiva aplicado a la educación. Pues principalmente lo aplicamos a unos programas llamados sistemas tutores inteligentes. Estos programas, para trabajar en ellos, ¿verdad? Para implementarlos, pues hay que meterse mucho con varias áreas, entre ellas tenemos las ciencias computacionales, la psicología y la educación, ¿verdad? Si se fijan ahí en medio, ¿verdad? Aparece el sistema tutor inteligente, ya que pues tiene que ver, ¿verdad? Con varias de estas áreas, ¿verdad? Principales del conocimiento. Entonces vamos a empezar con reconocimiento automático de estilos de aprendizaje, ¿verdad? Que es en donde primero empezamos a trabajar. Para trabajar en esta área nosotros utilizamos una teoría muy importante que se llama la teoría de estilos de aprendizaje de Feldel-Silverman. Según Feldel-Silverman, ¿verdad? Existen 5 dimensiones, ¿verdad? Aquí las presento, las 5 dimensiones, sensitivos e intuitivos, visuales, verbales, etcétera, y se dice que todos nosotros tenemos un poco de cada una de estas dimensiones. O sea, todos tenemos algo de visual, o sea, aprendemos visualmente, y también tenemos un poco de aprendizaje verbal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprende cada quien de manera más efectiva? Ese es el meollo del asunto aquí de esta línea de investigación, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es desarrollar software que se adapte de manera inteligente al mejor estilo de aprendizaje de cada estudiante, ¿no? Entonces, para eso desarrollamos una herramienta que llamamos Educa, ¿verdad? Educa era una herramienta de tutor con la cual un profesor podía crear cursos inteligentes, o sea, sistemas tutores inteligentes que se adaptaban al mejor estilo de aprendizaje del estudiante. Aquí vemos en esta diapositiva una interfase en donde el profesor podía crear un nuevo curso o abrir un curso que ya existía, etcétera, ¿no? Al principio el profesor creaba un árbol, ¿verdad? Una estructura de tipo árbol de todo el curso, con su curso, sus unidades, sus temas, etcétera, ¿verdad? Y por cada uno de esos temas
él iba agregando contenidos como son textos, imágenes, multimedia, etcétera. Ya que creaba, además de meter los contenidos, metía preguntas, o sea, metía lo que le llamábamos nosotros quizzes, ¿verdad? Mediante estas preguntas y las respuestas de los estudiantes, el sistema, de manera inteligente, por medio de una red neuronal, se iba adaptando al mejor estilo de aprendizaje del estudiante. Aquí a la derecha vemos que aparece la red neuronal y todo el contenido del curso estaba en formato XML. Aquí está un ejemplo de una interfaz, ¿verdad? En donde se creaba ese árbol. El profesor iba arrastrando los contenidos, ¿verdad? Del curso. Si se fijan, después el profesor por cada tema creaba contenidos. Ponía textos, ponía figuras, videos, etcétera. Repetidamente dependiendo de diferentes estilos de aprendizaje. Esas líneas punteadas que ven ustedes aquí son los que la red neuronal iba a seguir cuando iba presentando los contenidos a los estudiantes. Ahí se ven, por ejemplo, 3 líneas que representarían o podrían representar 3 estilos de aprendizaje de 3 estudiantes diferentes, a los cuales se les impartiría el mismo material, o sea, la misma materia, el mismo curso, pero bajo diferente estilo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, a la derecha aparecen por ahí unos botones en donde el profesor iba seleccionando el estilo de aprendizaje del contenido o de los contenidos que él iba creando, ¿no? Después de crear los contenidos de todo un curso, el profesor lo exportaba a un dispositivo móvil, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en esta figura vemos diferentes dispositivos móviles con diferentes contenidos, inclusive de diferentes cursos, como por ejemplo un curso de energía eólica o un curso de, no sé, de biología o de computación, ¿no? Nosotros, como comenté hace un momento, creamos una red neuronal de tipo SOM, la cual entrenábamos. Aquí pueden ustedes ver en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos todo el conjunto de neuronas de nuestra red neuronal. Cada colorcito, cada cuadrito de diferente color representaba una neurona, ¿verdad? La cual era entrenada. No sé si ustedes conozcan las redes de este tipo, son redes de autoaprendizaje, ¿verdad? Las cuales se entrenan y se crean zonas o áreas. Esos colores que ustedes ven a la derecha, en la parte de abajo, representan cada una un estilo de aprendizaje diferente, ¿verdad? Entonces, a la derecha, aquí incluso en la parte de arriba vienen algunos parámetros de la red neuronal, ¿verdad? Con el tamaño del vector de entrada, el tamaño de la colonia, etcétera, ¿no? Entonces son datos que nosotros les dábamos y para entrenar la red neuronal. Esa red neuronal se exportaba a un dispositivo móvil, el cual, junto con el curso que también se exportaba, ayudaba a visualizar los contenidos, ¿no? Bueno, eso es Educa, ¿verdad? Una herramienta que creamos, pues, ya hace más de 10 años, ¿verdad? Con lo cual nosotros nos empezamos a meter a este tipo de aplicaciones de reconocimiento automático aplicado en sistemas tutores inteligentes. Después nació el gusanito, ¿verdad? De trabajar otra clase de problemas muy importante, que es el reconocimiento de emociones, ¿verdad? Entonces, ese es el punto 2 en el cual llegamos. Algunos de ustedes, me imagino, ¿verdad? Han oído o han inclusive trabajado en alguna de estas áreas que ya desde algunos años se ha vuelto muy importante, ¿verdad? En diferentes clases de aplicación. El reconocimiento de emociones, automático de emociones, se puede hacer pues desde el rostro, ¿verdad?
fijándose en algunas características, como les dicen, ¿verdad? De, por ejemplo, las cejas, cómo movemos las cejas, cómo los ojos, la boca, ¿verdad? Etcétera, inclusive hasta los cachetes, ¿no? Entonces, el rostro denota la emoción que nosotros estamos sintiendo, ¿verdad? O el afecto, también se puede pensar así, ¿verdad? Que nosotros estamos mostrando. Y bueno, eso en un momento dado lo puede usar una aplicación para algo, sobre todo en el caso de nosotros, una aplicación educativa, ¿verdad? Más adelante les voy a explicar algo sobre relacionado a esto. La voz también, ¿verdad? Sabemos que nosotros cuando oímos a una persona, sabemos si esa persona está enojada, ¿verdad? Con el tono de voz, ¿verdad? O si está triste, por ejemplo, ¿verdad? La postura, ¿verdad? En cómo nos movemos, cómo nos caminamos, etcétera, también puede representar afecto. El texto, con el área de análisis de sentimiento, ¿verdad? Que hoy en día es muy popular, también el texto representa sentimientos o emociones. Y otros dispositivos que se utilizan como interfaces computadora-cerebro, ¿verdad? O cerebro-computadora, o otra clase de dispositivos biológicos, o sea, que pueden en un momento dado capturar señales biológicas, ¿no? Como por ejemplo una pulsera, ¿verdad? Para obtener señales biológicas como nuestro pulso, ¿verdad? Bueno, entonces, el problema aquí dice, las emociones son un componente central del ser humano y tienen un enorme impacto en el aprendizaje. O sea, el reconocimiento de emociones nosotros lo enfocamos a el aprendizaje, ¿verdad? A la educación. Dice, si las computadoras interactúan naturalmente con las personas, ellas deben ser capaces de reconocer y expresar emociones. Entonces, el reconocimiento de emociones es parte hoy en día de los ambientes de aprendizaje, pero las emociones que se detectan son las básicas. O sea, normalmente en los trabajos de investigación se trabaja con lo que se conocen como las emociones básicas, que son, en este caso, temor, furia, tristeza, desagrado, alegría, ¿verdad? En el caso de educación, ¿verdad? Dentro de los ambientes de aprendizaje, pues existen otras emociones que son más importantes. Por ejemplo, aburrido, frustrado, confundido y comprometido, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez están ahorita más aburridos que otros para esta plática, ¿verdad? Espero que no. Otros a lo mejor están más interesados, ¿verdad? Que son ejemplos de emociones orientadas o centradas en el aprendizaje. Entonces, ese es el problema en nosotros, cómo poder reconocer emociones centradas en el aprendizaje. Entonces, para solucionar o para trabajar este problema, nosotros nos dimos a la tarea de crear un corpus o un dataset, un conjunto de datos, que representaran las expresiones faciales orientadas al aprendizaje, que puede tener un estudiante, ¿no? Al momento de estar aprendiendo un tema, ¿no? Para eso utilizamos nosotros unos dispositivos de lectura cerebro-computadora, ¿verdad? Que podían representar señales o expresiones de emoción, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos algunos rostros de personas, aquí a la izquierda, dice boredom, o sea, aburrido, o excitement, excitado, frustrado, enganchado, que son emociones que tienen que ver con el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Existen en el mercado ya muchas diferentes interfaces cerebro-computadora. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunas de ellas, ¿verdad? Nosotros utilizamos una llamada Emotive Epoch, ¿verdad? Que aparece aquí, ¿verdad? La diadema Emotive Epoch, nosotros al conectárnoslas aquí en la cabeza, ¿verdad? Y conectada a una computadora, por medio de interfaces, puede en un momento dado reconocer
no solo expresiones del estudiante, por ejemplo, ahí aparece un rostro, ¿verdad?, en color azul, el cual se va a estar moviendo si ustedes que tienen conectada la diadema sonríen, ¿verdad?, o hacen otros gestos, ¿verdad? Pero además, arriba, ¿verdad?, aparecen otras interfaces. Podemos nosotros detectar emociones. O sea, podemos reconocer emociones por medio de esta interfaz. Inclusive, muy interesante, aquí en la parte derecha, ¿verdad?, aparece un dado, el cual sirve para entrenar aplicaciones que tienen que ver con mover objetos por medio de nuestro pensamiento, ¿no? Hay mucha investigación en eso, ¿verdad? Eso se puede hacer por medio de este tipo de interfaces. Entonces, nosotros para crear el dataset o el corpus, creamos un protocolo para hacer un experimento, en donde aquí aparece el usuario, la persona, ¿verdad?, con su diadema, la cual está conectada a una computadora, ¿verdad?, con una cámara web. La computadora va a mostrarle al estudiante, al usuario, un problema. Y es un problema para codificarse en el lenguaje Java, ¿no? Entonces el estudiante tenía que resolver el problema que se le mostraba ahí. Obviamente una persona cuando está resolviendo un problema de este tipo, pues pasa por diferentes estados emocionales, ¿verdad? Como por ejemplo, interesado, ¿verdad?, al estar leyendo, al estar metido en el problema, frustrado cuando pues al momento de correrlo los resultados no son los que nosotros queremos o nos aparecen errores de compilación, aburrido, ¿verdad? A veces si el problema está muy simple, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión es que una cámara web estaba tomando fotos a esta persona y se estaban registrando estas fotos junto con su estado afectivo, su emoción, ¿verdad?, que detectaba la interfase cerebro-computadora. Entonces, en una base de datos nosotros íbamos guardando esas fotografías junto con el estado afectivo de la persona. Y esto nos daba este conjunto de fotografías que tenemos aquí, ¿verdad?, que representan una emoción, ¿no? Entonces, aquí tenemos la figura de las interfaces, ¿verdad?, y de las cámaras. Entonces, ya teniendo esos corpus, nosotros utilizando, primero trabajamos con redes neuronales convencionales o tradicionales, pero fuimos evolucionando hasta llegar a trabajar con redes neuronales convolucionadas. Hace, no sé, 5 o 6 años que trabajamos con este proyecto, y este tipo de redes, las CNN, ¿verdad?, estaban entrando apenas, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar con este tipo de redes convolucionadas para entrenar un reconocedor de emociones, entrenarlo y después usarlo para dentro de un sistema tutor inteligente, ¿verdad? Un sistema el cual tomaba en cuenta varios elementos para ofrecerle al estudiante un tema. O sea, vamos a suponer que un estudiante estuviera resolviendo un problema de matemáticas, ¿verdad? Entonces, se le presentaba el problema a un estudiante y el estudiante, pues, lo iba a tratar de resolver, iba a tener errores al tratar de resolverlo, iba a tener tiempo, iba a pasar tiempo, iba a pasar ayudas, iba a pedir ayudas, pero también iba a pasar por diferentes estados afectivos o de emociones. Entonces, todos esos valores iban a ser tomados por un sistema difuso, ¿verdad?, un sistema de lógica difusa que iba a tomarlos en cuenta para determinar en un momento dado la complejidad del siguiente ejercicio. Por ejemplo, si el estudiante se tardaba mucho en resolver el ejercicio, pues el siguiente ejercicio podría ser más fácil, ¿no? Esto en realidad lo utilizamos nosotros en un sistema
tutor inteligente para aprender Java, ¿verdad? Entonces, este sistema nosotros sacamos por ahí varias publicaciones, ¿verdad? Y fue nuestro trabajo en el área de reconocimiento de emociones, ¿verdad? De expresiones faciales, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? De esta herramienta que hicimos. Era un tutor de Java, ¿verdad? Y y bueno, le presentaba problemas, ¿verdad? Como este que estamos viendo aquí, o este es un error, ¿verdad? Un error al momento de responder la pregunta. Aquí tenemos la interfase en donde le pedía al estudiante, el tutor, ¿verdad? Permiso para usar la cámara. El estudiante se podía negar, ¿verdad? En que el sistema le capturara su emoción, pero si lo permitía, bueno, se iba a poder hacer el reconocimiento de emociones, ¿no? El sistema también lo usamos en otras aplicaciones. Aquí estamos viendo una aplicación para niños, ¿verdad? Es del área de computational thinking, ¿verdad? O pensamiento computacional, ¿verdad? En donde un niño aprendía a programar, resolviendo puzzles, ¿verdad? Era programación por medio de bloques y el estudiante también se le tomaba su estado afectivo, ¿no? Entonces, InnoBlock, así se llamó la aplicación, pues un ejemplo también de esta clase de aplicaciones que utilizan reconocimiento de emociones, ¿no? Bueno, pues después empezamos a trabajar dentro de lo que es el reconocimiento automático de sentimientos. Es un área también muy interesante en donde en lugar de tomar en cuenta la expresión facial, se utilizan los textos, ¿verdad? Se utilizan los textos. Dentro de esta área hay un tema muy importante que se llama minería de opiniones, ¿verdad? Y es sobre lo que nosotros trabajamos. O sea, hace un momento les presenté un tutor para aprender Java, ¿verdad? Que tomaba en cuenta el estado afectivo de la persona por medio de expresiones faciales. Pero la cuestión es que también nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar una aplicación para que el estudiante nos diera sus opiniones de los ejercicios por medio de una ventana en donde el estudiante escribía sus opiniones, ¿verdad? Y nosotros, la idea era tomar en cuenta las opiniones de los estudiantes para mejorar los ejercicios, mejorar las interfaces de este sistema, ¿verdad? Entonces, para eso, obviamente, se tenía que hacer uso de minería de opiniones, ¿no? Y bueno, trabajamos dos diferentes clases de algoritmos o de reconocedores. Uno era un reconocedor de emociones, ¿verdad? Y el otro de sentimientos, ¿no? Aunque los dos a veces también los meten dentro del mismo costal como reconocimiento de sentimientos cuando se trabaja con textos sobre todo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que construimos un corpus, el corpus de rostro que teníamos. Yo creo que aquí hay una equivocación, es corpus de texto, ¿verdad? Y un algoritmo de aprendizaje máquina podía entrenarse para reconocer emociones como esas que vemos ahí, comprometido, emocionado, aburrido, frustrado, o también reconocer polaridades como son positivo o negativo, ¿verdad? Construimos dos corpus llamados Sentitest y Educere. El Sentitest era un corpus de polaridades, ¿verdad? En donde venían muchas expresiones textuales y su polaridad, si era positivo o negativa la expresión. Y Educere también eran muchas expresiones, pero en este caso las etiquetas eran las emociones, ¿verdad? También por ahí se usó un
un clasificador de emociones simple llamado Sentidic. Ahora, Sentitest, que fue el corpus de texto de polaridades, ¿verdad? Nosotros creamos un dataset llamado así Sentitest con expresiones, pero expresiones que nosotros usamos, ¿verdad? La mayoría de los datasets de expresiones de texto, pues se hacen en inglés o en otros idiomas, y algunas en español, pero no son expresiones que tengan que ver con el problema, ¿verdad? Nuestro problema era aplicar esto en el área de aprendizaje de temas de computación y sobre todo con expresiones regionales, expresiones que se usan aquí, pues en nuestro estado, en nuestra región, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros utilizamos Twitter, ¿verdad? Podemos ver aquí, en esta parte del medio, dice Locsin, que es la localidad de Sinaloa, ¿verdad? Entonces, nosotros obtuvimos twitters de esta región, ¿verdad? De Sinaloa, y definimos una lista de palabras, que por ejemplo ahí dice Java, Python, programador, profesor, una lista para localizar expresiones que tuvieran esas palabras, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues extrajimos desde Twitter un montón de expresiones, pues ahí vienen inclusive algunas que hasta traen palabras, lo que conocemos como groserías, ¿verdad? Entonces, que también las tomamos en cuenta porque pues, es importante en un momento dado para los datasets, ¿verdad? Meter toda clase de expresiones, ¿no? Entonces ahí vemos las etiquetas y las opiniones o palabras o frases, mejor dicho, ¿verdad? Y para el otro dataset, el que tenía que ver con las emociones, pues construimos una aplicación llamada EduCer. Esta aplicación le presentaba a los estudiantes, temas de computación, y los estudiantes opinaban. Allá en la tercera interfase que vemos aquí abajito a la izquierda, vemos que un cuadro en donde el estudiante ponía una expresión y luego la ligaba con un emoticon. Estos emoticon que vemos aquí abajo, en estas figuritas, representaban la emoción de la expresión, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros fuimos construyendo un conjunto de expresiones con etiquetas relacionadas con la emoción de cada expresión, ¿verdad? Y pues también construimos un diccionario también de emociones, ¿verdad? Con palabras que tuvieran que ver con emociones y con polaridad. Por ejemplo, la palabra aprender, pues tiene que ver con la emoción comprometido y la polaridad positivo. O la palabra olvidar, pues tiene que ver con la emoción aburrido y la polaridad negativo, ¿verdad? Entonces, tenemos tres dataset, o tuvimos tres, el de polaridades, el de emociones y el de palabras, ¿no? Entonces, con eso nos dimos a la tarea de construir un reconocedor automático de sentimientos, y podemos ver el diagrama, ¿verdad? Cómo se tomaba una frase, como el examen estuvo fácil, se hacía tokenización, ¿verdad? De dividir todo el texto en tokens o en palabras. Después se obtenía la emoción, se iba al diccionario de sentimientos a buscar cada palabra, ¿verdad? Y obtener la emoción y la polaridad, y en base a eso y una fórmula, ¿verdad? Se sacaba el sentimiento de la frase. Ahí aparece, por ejemplo, comprometido. El examen estuvo fácil, pues está relacionado más con comprometido, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver en esta figura, pues toda la metodología de esta investigación, en donde se tomaban los datasets que vimos ahorita, de entrenamiento, se creaban los modelos, utilizamos primero aprendizaje máquina, modelos
tradicionales de aprendizaje máquina, pero después nos fuimos a aprendizaje profundo, a Deep Learning. Entonces creamos diferentes modelos, configurábamos los modelos, los entrenábamos, y ya con los modelos entrenados, pues los probábamos, ¿no? Los evaluábamos para obtener predicciones, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con reconocimiento automático de sentimientos. Por ahí sacamos varias publicaciones importantes en revistas JCR, ¿verdad? Inclusive en una revista llamada Persistent publicamos este trabajo y una tesis de doctorado, ¿verdad? Que fue el resultado de este trabajo. Muy bien. Entonces, eso tiene que ver, es lo que tiene que ver con reconocimiento automático de sentimientos. Y bueno, nuestro cuarto tema principal, y es en lo que estamos trabajando en este momento, es el reconocimiento automático de personalidad. La personalidad también es muy importante en un momento dado también para diferentes problemas, ¿verdad? Y en este caso, en el caso de nosotros, a donde nos queremos dirigir es hacia las emociones, a la educación, perdón. De hecho, nuestra idea es primero reconocer la personalidad de un individuo y después de reconocer la personalidad, pasar a tratar de reconocer sus emociones, ¿verdad? Creemos que hay una liga entre las emociones por las que pasa un individuo, ¿verdad? Y su tipo o su clase de personalidad. Para ello, pues empezamos a estudiar las teorías de la personalidad o modelos basados en tipos y en rasgos. Han existido muchas teorías sobre la personalidad de los individuos. Por ejemplo, hay una teoría llamada de Carl Jung que propone 8 tipos psicológicos que son reflexivo, extrovertido, o sea, todas las personas tienen algo de reflexivo y algo de extrovertido, ¿verdad? Algunas están cargadas más hacia lo reflexivo y otros hacia lo extrovertido. Igual, estos son como, aquí le llaman tipos, pero vienen siendo también como dimensiones. Son sentimentales, otros son más extrovertidos, ¿verdad? Perceptivos, extrovertidos, etcétera, ¿no? Entonces le llaman aquí tipos psicológicos, la teoría de Carl Jung. Otra teoría es la de Myers-Briggs, ¿verdad? Que también tiene que ver con la teoría de Jung. Fue desarrollada hace muchos años, imagínense, hace más de 100 años. Establece 16 tipos de personalidad, ¿verdad? Aquí vemos abajo algunos de estos tipos. Pero la teoría más importante actualmente dentro de los sistemas de reconocimiento automático de personalidad es la que se conoce como la de los 5 grandes rasgos o Big Five Traits. También le llaman el modelo Big Five Ocean, ¿verdad? Ocean, pues son las letras de cada uno de los rasgos. Dice, incluye 5 dimensiones o factores utilizados por los psicólogos para describir y etiquetar características de personalidad. Aquí abajo podemos ver estos rasgos: apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Entonces, hay por ahí algunos cuestionarios o exámenes que ustedes los pueden responder y dependiendo de las respuestas que ustedes den, se define cuáles son sus rasgos de personalidad, ¿verdad? ¿Qué tan amables son, por ejemplo? ¿O qué tan extrovertidos son? ¿O qué tan responsables? ¿O qué tan neuróticos? Etcétera, ¿no? Todos tenemos un poquito, hay que decirlo, de cada uno de estos rasgos. Aquí viene más sobre esos 5 rasgos, ¿verdad? Y vienen algunos ejemplos por ejemplo, algunos ejemplos de estos rasgos, como en neuroticismo. Cuando es alto el de neuroticismo, pues encontramos mucha depresión, ¿verdad? Mucha vergüenza, ¿verdad? Cuando es bajo, pues
lo contrario, ¿no? Desvergüenza o valentía. Extraversión, pues cuando es alto, buscamos llamar la atención, por ejemplo. Cuando es bajo, pues somos más fríos, ¿verdad? Apertura, etcétera, ¿no? Amabilidad, conciencia, etcétera. Son ejemplos de rasgos de personalidad, ¿verdad? Le llaman, como decía, Ocean, ¿verdad? Que son las letras con que se definen estos rasgos, que es la O de openness o apertura, la C de responsabilidad, etcétera, ¿no? Entonces son los rasgos. Y como decía hace un momento, es el modelo actual que más se utiliza en la investigación en el ámbito de reconocimiento automático de la personalidad. Entonces, aquí tenemos ampliamente aceptado por la comunidad científica, ¿verdad? Dice el modelo basado en rasgos arroja el grado en que una persona exhibe cierto rasgo, etcétera, ¿no? Más información. Nos vamos a pasar esta información. Bueno, dice el problema a solucionar. La personalidad y el comportamiento humano se encuentran entre las variables más complejas. En este ámbito, la inteligencia artificial busca solucionar este problema mediante algoritmos y modelos de reconocimiento automático. No obstante, la mayoría de estos algoritmos y modelos han sido generados en entornos controlados para inglés y presentan dificultades cuando se aplican in the wild, o sea, abiertamente. O sea, ustedes van a encontrar trabajos sobre esta área, pero la mayoría de estos trabajos son en primer lugar, para otros idiomas como inglés y en segundo lugar, que hacen su trabajo muy eficientemente, pero en laboratorios, ¿verdad? Pero ya fuera de los laboratorios, lo que se conoce como in the wild, pues no funcionan tan bien, ¿verdad? Entonces, es en eso en donde nosotros estamos trabajando. Y como les decía hace un momento, ustedes pueden presentar un cuestionario, una prueba llamada EPIP, la cual pues consiste de muchas preguntas. Hay diferentes tipos de pruebas EPIP. La que nosotros usamos es tiene 50 preguntas. Entonces les hace preguntas este cuestionario como: yo soy el alma de la fiesta y siento poca preocupación por los demás, siempre estoy preparado, etcétera. Y ustedes responden, son 5 opciones desde pues un extremo que es nada, absolutamente nada. Soy el alma de la fiesta, pues absolutamente no. Y lo contrario es sí, ¿verdad? En medio pues estaría como el más o menos, ¿no? Entonces, en base a esas respuestas, el examen les va produciendo un valor que puede ser positivo o negativo. Allá a la derecha aparecen unos números, 1 más, 2 menos, etcétera, dependiendo de la respuesta. Y al final, para cada uno de los rasgos les determina cuál es su personalidad, ¿no? Bueno, pues inclusive hay un concurso llamado Challenge o Looking at People, ¿verdad? El cual se ha creado para ver qué tan eficientes son los reconocedores que se han hecho, ¿verdad? Es un concurso para ver quién hace mejor su trabajo de reconocer personalidad, ¿verdad? Para este concurso a los participantes se les da un dataset que se construyó, ¿verdad? Se le conoce como el Challenge, ¿verdad? El dataset de Challenge, que son un montón de videos, ¿verdad? Etiquetados con la personalidad. Esos videos los crearon personas, ¿verdad? A los cuales se les pagó. Y bueno, ese dataset es el último que publicó, es el que nosotros empezamos a utilizar, el Challenge, ¿no? Aquí vienen, por ejemplo, varios de estos datasets, de los más importantes. En la segunda fila viene uno de los Challenge, First Impression, ¿verdad? Y bueno, varios de estos se usan en trabajos de investigación o se han usado en trabajos de investigación.
Ahora, nosotros creamos una plataforma para recolectar datos de personalidad. Esa plataforma le llamamos Person App, ¿verdad? Person App es una plataforma en la cual una persona contesta el examen IPIP, que tenemos, que presenté yo aquí, ¿verdad? El que les hace 50 preguntas, ¿verdad? Entonces, en esta plataforma se responde, aquí viene en la parte de abajo, responder cuestionario. Dice, el participante responde un cuestionario que nos permita conocerlo mejor. Es el IPIP, son 50 preguntas. Y después al estudiante se le pide que haga 3 grabaciones de video, 3 diferentes grabaciones de video, ¿verdad? En diferentes situaciones. Entonces, aquí está un ejemplo de preguntas del IPIP, del cuestionario IPIP. Por ejemplo, dice, soy el alma de la fiesta, totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo, hasta llegar a totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, se le presentan 50 de esas preguntas. Y luego se le pide grabar 3 videos. En un video, dice el experimento, bueno, ahí viene la explicación del experimento. Aquí vienen las instrucciones. Por ejemplo, el primer video dice, la recomendación es imaginar que se habla con amigos en una reunión de Zoom o Teams. O sea, es estar hablando de un tema, ¿verdad? Ese es el experimento 1. Y ya el experimento 2, se le pide a la persona que hable como si estuviera en una entrevista para un trabajo, ¿verdad? En donde se puede describir cuáles son sus mayores fortalezas y debilidades. Y en el tercer experimento, pues, que exponga un tema, por ejemplo, como si estuviera exponiendo un tema en una plataforma en línea. Entonces, con esas grabaciones y con el resultado del experimento, del IPIP, del cuestionario, nosotros creamos un dataset de grabaciones etiquetadas con el valor que le da de personalidad del cuestionario y del IPIP, ¿verdad? Después lo pasamos por diferentes tipos de redes neuronales, ¿verdad? Sobre todo de aprendizaje profundo. Utilizamos, pues, CNN discretas, CNN continuas, CNN combinadas con long short term memory, ¿verdad? Que son otra clase de redes neuronales, etcétera. Y bueno, obtuvimos esta tabla de resultados en donde la precisión, la accuracy de nuestros reconocedores, pues es más alta que la que arrojaban el estado del arte, ¿verdad? Eso fue hace como 1 año y medio, ¿no? Entonces ahí podemos ver arriba, donde dice TNM Cool, está en rojo los resultados de nuestros diferentes modelos, ¿verdad? En esta otra tabla presentamos pues otros resultados. Mejor me voy a ir a esta, en donde comparamos el resultado del reconocedor automático contra el resultado del cuestionario IPIP. Todavía hay una diferencia. Como verán aquí en apertura, en la tabla, dice apertura, el MAE, que es 0.2683, pues es la diferencia entre el reconocedor de nosotros, el de personalidad por medio de los videos, y el IPIP, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando dijimos a 0, pues sería que están empatados, ¿no? Cuando hace su trabajo de manera prácticamente igual que lo hace un cuestionario, ¿no? Entonces, el error anda en punto 25, andaba hace tiempo, ¿verdad? Después lo bajamos a punto 19 y ahorita andamos en un promedio de punto 9, ¿verdad? Entonces, lo hemos ido bajando con diferentes experimentos que hemos trabajado y sobre todo haciendo el dataset un poquito más grande. Entonces, una vez
que se tenga ya el mejor de estos reconocedores, pues vamos a buscar aplicarlo en algún sistema, ¿verdad? O en algún ambiente de aprendizaje. Y bueno, pues eso es todo. Creo que ya me excedí un poquito del tiempo. Entonces, muchas gracias por su atención y cualquier duda, cualquier pregunta, pues aquí estamos.